Cordial saludo, compañeros. A continuación vamos a explicar las tareas realizadas para nuestra actividad 2. El grupo está conformado por Cristian Niño y quien les habla, David Niño. Agenda. Análisis de requerimientos, donde vamos a identificar las preguntas, identificar indicadores y perspectivas, el modelo conceptual. Después vamos a ver el análisis de los OLTP y conformar indicadores. Análisis de requerimientos. Bueno, el problema es que ¿de qué manera se podría soportar la toma de decisiones relacionada con los resultados almacenados en las bases de datos de las pruebas ICFES Saber 11 a través de OLAP? Justificación. El ICFES cuenta con un gran volumen de datos de carácter histórico y además está clasificada de manera geográfica por departamentos y municipios. Esta muestra es de 70.125 registros evaluados de los años 2017 al 2019. Permite realizar este tipo de análisis de inteligencia de negocios espacial para soportar la toma de decisiones. Bueno, identificar preguntas. Preguntas de negocio. A. ¿Cuál es la cantidad de resultados al periodo 2017-2019 en los establecimientos educativos según su carácter académico, técnico-académico o que no tiene definición alguna? ¿Cuál es la cantidad de evaluados en el año 2017 al 2019 por calendario A, B y otros de las instituciones educativas en áreas evaluadas por departamentos? ¿Cuáles son los mejores puntajes promedio de los evaluados en matemáticas por país de residencia del 2017 al 2019? ¿Cuál fue el mejor departamento de Colombia en obtener los puntajes más altos en los resultados de las pruebas Saber 11 en lectura crítica del 2017 al 2019? Y por último, ¿cómo se comportan los puntajes de inglés calificados por género de los evaluados? Bueno, aquí vamos a identificar indicadores y perspectivas. Los indicadores, entonces, va a ser cantidad de evaluados y máximos y mínimos puntajes. Las perspectivas van a ser estudiantes, instituciones educativas, departamentos y municipios y por último el tiempo. Acá podemos ver nuestro modelo conceptual donde se identifican los estudiantes, instituciones educativas, tiempo, país, departamentos y municipios, donde va a ser evaluados los puntajes y vamos a tener por otro lado la cantidad de evaluados, máximos y mínimos en cuartiles. Bueno, a continuación vamos a ver el programa o la plataforma de análisis que utilizamos, que es Canine. Este pues es de software libre, se puede descargar de forma gratuita y acá vemos nuestros nodos para realizar nuestro análisis. Primero que todo debemos de extraer la información. Esta la conseguimos en los siguientes archivos que podemos ver acá, son unos archivos de texto, son delimitados por este símbolo y tenemos dos archivos por cada año. Bueno, entonces tenemos que conformar un solo archivo para hacer el análisis. ¿Cómo se hizo? Utilizamos el nodo file red, donde primero seleccionamos el archivo donde en nuestra ubicación del computador y seleccionamos el delimitador, que es el de acá. También tenemos que configurar la decodificación de carácter en UTF-8. ¿Para qué? Para que nuestros caracteres especiales sean cargados de forma correcta, como las señas o las tildes. Esto se hizo con los archivos que les mencioné anteriormente.
A continuación vamos a utilizar el nodo concatenate. Este nos va a unir estos dos archivos en uno solo. Este se llama Unión 2017. Ya en este tenemos nuestros registros por año. Y así se hizo con estos dos, con el nodo concatenate. Pero falta seguir agrupándolo. Entonces volvemos a utilizar el concatenate sobre el 2018 y 2019 para obtener la unión de estos dos años y finalmente la unimos con el 2017. Acá ya tenemos nuestro archivo concatenado, podemos verlo acá con todos nuestros registros. Podemos ir mirando cómo va quedando. Esto se debe ejecutar, yo previamente ya lo ejecuté para probar con el icono de acá. Si no se ejecuta, entonces queda este símbolo amarillito. Aquí lo ejecutamos. Cuando salga verde es que todo va ok. A continuación utilizamos un nodo para los duplicados. Acá se realizó esta configuración para remover los registros duplicados y lo filtramos o lo referenciamos con un ID que es el estudiante consecutivo. Acá lo mismo, podemos ejecutarlo y a continuación podemos ir viendo cómo va quedando nuestro dataset. Por otra parte, utilizamos un nodo para realizar un ordenamiento. Acá en configuración seleccionamos la columna a la cual queremos ordenar, en nuestro caso seleccionamos periodo, el número de columnas 1 y de forma ascendente. Le damos OK y lo ejecutamos y aquí ya podemos ver el dataset más ordenado por el periodo de forma ascendente. Como podemos ver, el 2017 en el periodo 1, 2017 periodo 2, 2018 periodo 1, 2018 periodo 2 y el último año con sus registros hasta el final. Mi compañero Cristian nos va a continuar realizando la explicación de los siguientes nodos. Muy buenas tardes, profesor. Continuando con la exposición de mi compañero, entonces estamos en la herramienta de Canine. Estamos acá pues básicamente mostrando lo que tiene que ver con cada uno de los pasos. Como mi compañero explicó, se importaron cada uno de los data txt que se descargaron de la página FTP del ITFES. Se realizó la concatenación de cada uno de ellos con el componente de unión y se realizó la limpieza y filtro. Bueno, se pasa a lo que es el ordenamiento, que en el ordenamiento está básicamente se está ordenando por periodo para poder tener la matriz de datos dentro del ámbito de análisis. Bueno, se van a quitar una serie de columnas que no las necesitamos dentro de nuestro análisis, dentro de nuestro estudio, que se definieron dentro de la parte de las preguntas, que es las preguntas del negocio que se identificaron, como mencionó mi compañero. Entonces aquí se quitaron estas columnas con ese propósito. Entonces únicamente se dejaron esta parte para los indicadores, que son la nacionalidad, el género, la fecha de nacimiento, el país de residencia, el departamento de residencia del estudiante, el municipio, las características de los colegios y todas las que son las mediciones y percentiles con respecto a los evaluados, que es a las partes de evaluación en ciencias sociales, en lectura crítica, ciencias naturales, inglés y matemáticas. Bueno, entonces aquí básicamente lo que se hizo fue hacer la parte de los valores nulos. Se realizó el tratamiento de los valores nulos, dentro de los cuales se limpiaron tres valores nulos, en donde está las características de los colegios, si es de carácter público, privado o mixto,
En ese caso también el departamento de residencia de los estudiantes y el municipio de residencia de los mismos. Bueno, la herramienta nos permite seleccionar, o sea, ella identifica cuáles valores pueden estar nulos y de esta manera poder pues nosotros seleccionarlos. Para la parte de la quinta pregunta, que se tiene cómo se comportaron los puntajes de inglés clasificados por género de los evaluados, se tomó este algoritmo, se tomó el algoritmo Cummins, el algoritmo de agrupamiento no supervisado que nos permite organizar los datos de manera en grupos. Se manejaron tres clusters y se manejaron 5000 iteraciones con el fin de poder tener la mayoría de los datos de evaluación, los indicadores, y de esta manera poder tener los agrupamientos destinados. ¿Listo? Entonces, en este caso, se le metió esta asignación de clúster, esta partecita, que esto lo que nos permite es añadir partes de memoria en la caché para poder tener la salida muchísimo más rápido. En el momento, pues se le hace aquí el ejecutar, nosotros ya se lo vimos en esta parte, le va a permitir organizar los resultados. Aquí se ven básicamente los resultados en la vista del clúster y se ven los tres agrupamientos en donde están los 70.000 datos, en donde tenemos 23.864 para el clúster 0, en donde está el periodo y básicamente unos elementos con respecto a lo que son las definiciones de los percentiles y de los desempeños. En el otro clúster también tenemos esa definición y en la parte del otro clúster también. Si se dan cuenta hay definiciones por grupos dependiendo del número del agrupamiento que se tiene. El algoritmo de Cummins es el que permite, dependiendo, en esta parte vamos a utilizar tres grupos, tres clusters, y esos son los que nos permiten agrupar. Se manejó una paleta de colores para cada uno de los clusters en este caso, para poder definirlo, poderlo organizar, y se le agregó también una paleta de símbolos. Aquí en las herramientas pues la teníamos, y esta paleta de símbolos nos permite, por ejemplo, identificar cada una de las características de los datos que te estamos analizando. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver el género del colegio, la naturaleza del colegio, el calendario, el carácter, si, la ubicación, si es rural o urbano, la ubicación de los departamentos de los departamentos de los colegios, tenemos los municipios, bueno, en fin. Aquí, en la parte de lo que es la graficación, entonces se utilizó un mapeo de puntos para ver los grupos. Aquí se configuró para que nos tomara los 90.000 datos, o sea, en este caso colocaron 90.000, aunque son 70.000, pues para poder tener la mayoría o todos los datos que tenemos en la determinación de las. Incluso aquí se colocó pues la parte de la pregunta 5 y se coloca entonces la vista para poder determinar el tipo. Entonces aquí en la parte general se ve la mayoría de grupos, pero si nosotros por ejemplo vamos a sacar la parte de la pregunta, ¿cómo se comportaron los puntajes de inglés por género? Entonces vamos a mirar en la columna X, vamos a colocar el género, entonces acá está femenino y masculino, y vamos a mirar en la parte de lo que es inglés, el desempeño en inglés, aquí tenemos en la parte de los percentiles de inglés, cómo se comportaron. Entonces, si se dan cuenta, hay muy parecido lo que tiene que ver cada uno de los agrupamientos dependiendo por género, pero en la parte femenino hay un poco más porque las estudiantes básicamente femenino son más estudiantes. Sin embargo, en la parte de lo que es la pues de evaluación se ve que los percentiles más bajos están en la parte femenina, en la parte de inglés. Si se dan cuenta aquí en la parte de la mitad sí ya están un poco más amplios también, y en la parte de arriba están muy parecidos, ¿sí? Esto en la parte de inglés. Si nosotros quisiéramos mirar otro tipo de percentiles, simplemente lo podríamos hacer aquí, por ejemplo, en la parte de lo que es de lo que son sociales de ciudadanos, la parte ciudadana. Entonces se ve que en la parte de este le fue mejor al género femenino que en la parte del género masculino. En la parte de lectura crítica también hay una equivalencia, por lo que en la muestra evaluada del 2017 al 2019 como decir, la partición está casi muy igual, muy equitativa. En esta parte se ve la parte de ciencias naturales, en donde pues se ve que es un número mayor alto, en donde pues aquí el género masculino tuvo la ventaja de tener mayores puntajes,
Y aquí, pues bueno, son otros evaluados que se pueden hacer con la parte de los percentiles. Si yo cambio, por ejemplo, aquí vamos a poner el inglés y vamos a colocar otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, aquí de tipo de documento, donde se puede ver que la mayoría de agrupamientos están en tarjeta de identidad, lo que nos quiere decir que la mayoría de estudiantes son menores de edad. En la parte de lo que es cédula de ciudadanía, e inclusive encontramos cédula de extranjería por los estudiantes venezolanos que hay y los otros tipos de estudiantes de otras nacionalidades que pueden presentar la prueba de presaber, que están en nacionalidad colombiana pero en otros países. Aquí por ejemplo tenemos la parte de las nacionalidades en donde tenemos los agrupamientos más altos en Colombia y tenemos varios agrupamientos en Panamá, en Israel, en Bolivia, en México, en varios lugares. ¿Listo? Aquí por ejemplo podemos ver por periodo, aunque el periodo no nos dice mucho esta gráfica. Acá podemos ver el país de residencia, el departamento donde reside. Si se dan cuenta, en lo que es Valle, Bogotá y Cundinamarca es donde está la mayoría de estudiantes y lo que tienen aquí los agrupamientos de los percentiles un poco más altos. Sin embargo, en departamentos como es el Tolima y el Meta, hay también su evaluación de estudiantes, ¿sí? En Bogotá, por ejemplo, aquí hay otra partecita de Bogotá. Entonces, aquí influyen varias cosas, ¿listo? Entonces, esta es la definición. Aquí, por ejemplo, están los géneros mixtos, en donde pues, la mayoría de colegios son mixtos. Hay pocos en donde se tiene el género en donde básicamente sea solo femenino o masculino en ese caso, ¿listo? En este es la naturaleza del colegio, donde es no oficial y oficial. Acá hay como decir, una visión bastante grande en donde se ve que al ser oficial les fue peorcito, ¿sí? O sea, los porcentiles más altos en nivel bajo, ¿sí? Están en los colegios oficiales y aquí en nivel verde, o sea, son los puntajes, los mejores puntajes en el inglés, en donde se ve que en los colegios privados el nivel de inglés es mucho más alto y por tanto se pueden tomar decisiones con base a ese tipo de resultados, en donde se ve que en los colegios públicos u oficiales no se está metiendo el dinero o el recurso suficiente para poder que los estudiantes tengan un muy buen nivel de inglés. Con respecto aquí a lo que es la parte de los colegios, por ejemplo, podemos ver aquí en la naturaleza oficial, vamos a ver otros resultados, por ejemplo, el desempeño en lo que es ciencias naturales, igualmente, si se dan cuenta, lo que es los resultados siempre van a influir en que los colegios no oficiales siempre van a tener los mejores resultados y siempre se ve en mayor escala, ¿sí? Entonces eso puede ser un poco un factor bastante influyente para ese caso. Bueno, acá están lo que son los calendarios, en donde se ve, por ejemplo, el desempeño. Vamos a poner la parte del percentil, en donde se ve, por ejemplo, aquí en la parte de los colegios académicos, son los que tienen pues la mayor ventaja. Colegios técnicos casi no tienen, pues, como decir, evaluados, cantidad de evaluados, en este caso, y técnico académico, pues una cuestión de... Lo mismo en urbano y rural, donde se ve que aunque son estudiantes rurales, también tienen pues un nivel alto, en este caso, no hay tampoco tanta, pues, como decir, a pesar de que sea de nivel rural, la parte del percentil pues está un poco elevada, aunque aquí influye mucho que los colegios no privados, la mayoría de ellos en el cierto sentido están catalogados como parte rural, en el sentido de que son colegios privados que están fuera de la ciudad, mayoría de los casos. Bueno, en la parte de los departamentos, listo. Esto para la parte del agrupamiento. Ahora para la parte de lo que son las gráficas sencillas, entonces aquí en este valor donde se tienen las tablas de salida, se tiene toda la organización de todos los datos ya filtrados, ya ordenados, ya muy organizados. Bueno, y se tiene la parte de los colores, en donde se pueden manejar los colores dependientemente de lo que uno quiera averiguar, dependiendo de las preguntas. Bueno, y se tiene la parte de los percentiles y la parte del pastel. Entonces aquí, si uno quiere ver los resultados de la parte de los percentiles, aquí simplemente uno escoge la columna, puede escoger por promedio, por suma, por cuentas de las filas y puede empezar a mirar aquí nacionalidades, en este caso, periodos, las variables que están definidas. Bueno, entonces ahorita ya vamos a mirar en las diapositivas que ya está organizado para poder mirar esto. Por ejemplo, acá si yo le remuevo el periodo, aquí ya se pueden ver básicamente los resultados, donde se ven en gráficas por niveles, en este caso, que está el nivel A menos, A1, A2, B1 y B más, en donde se ve que casi todos los estudiantes están en el nivel B1, donde se ve pues la esto, si lo miramos por promedio ya cambia. Entonces aquí
Si vemos en el A1, entonces aquí en el desempeño inglés por promedio, esto es por promedio, este promedio está definido en base a la cantidad de estudiantes, por lo tanto la cifra que más nos cuenta en la parte de esto es las cuentas acá, en este caso la cuenta porque por desempeño pues tendría diferente la parte de porcentaje. El desempeño en ciencias naturales en lo que tiene que ver con el percentil 3, en este caso pues fue mejor, en este caso aquí está el percentil de 52 a 78. El percentil se está midiendo con base a los resultados definidos. Entonces, esto es la forma de sacar las gráficas. Y aquí podemos ejecutar y abrir vistas para poder ver, por ejemplo, la definición del pastel. Aquí, pues lo mismo, si uno le quiere pintar para que se vea, pues se vea organizado, se vea chévere. Entonces, aquí ya es más que todo es el color que uno le da acá. Entonces, voy a mirar por género aquí. Entonces, verde masculino, femenino y mixto. Entonces, aplicar. Ok, ejecutamos y voy a abrir la vista. Entonces aquí le voy a dar en columna el género, en este caso, a ver, ¿dónde está? Estudiante género, si escogí bien la paleta, colegio, es el colegio, perdón. Entonces vengo acá, colegio género, y ahí ya nos aparecen cada uno de los porcentajes. Dándole respuesta a las preguntas que planteamos en el ejercicio, entonces aquí vienen básicamente esto. ¿Cuál es la cantidad de resultados del periodo 2017-2019 en establecimientos educativos según su carácter académico técnico o técnico académico? O que alguno tengan alguna definición. En este caso se puede ver que la cantidad, o sea, la cantidad de los estudiantes está mucho más alta en la parte académica, ¿sí? O sea, la parte académica es la que tiene mayor número de estudiantes, o sea, los promedios. Si se encuentran los promedios, es la parte de los estudiantes, en la parte académica. En la segunda pregunta, de cuál es la cantidad de evaluados de 2017 a 2019 por calendario A y B y otro en las instituciones educativas en áreas evaluadas por el departamento. Si se dan cuenta, en este caso tenemos que la parte del calendario A tiene el casi 80%, 79.57, con respecto a lo que es el horario B, en el calendario B, que tiene el 20.18 y el 0.25 para lo otro. Entonces, los evaluados, más que todo el 80%, están en la parte de lo que son los colegios que tienen calendario A. Que este es el calendario que va de febrero a junio y de agosto o julio a noviembre. Bueno, respuestas en la parte C. ¿Cuáles son los mejores puntajes promedio de los evaluados en matemáticas por país del reciente 2019? Entonces, si se dan cuenta aquí en la parte de países, el Reino Unido, los estudiantes que están en Reino Unido por países son los que más tienen, ¿sí? Pues en este caso, teniendo a Colombia, sacando a Colombia pues de la cifra porque pues tendríamos en este caso pues mayor parte de Colombia, pero sin embargo el Reino Unido es el que se nos lleva aquí la parte. Están muy equitativos ya que los estudiantes de afuera son menores. ¿Cuál fue el mejor departamento de Colombia en obtener puntajes más altos en los resultados de las pruebas Presaber 11 en lectura crítica 2017 y 2019? Acá podemos ver que el departamento que más tuvo fue Amazonas. Amazonas fue el que mejor le fue en la parte de lectura crítica, seguido por la parte de Bogotá, por la parte de Quindío, en este caso Risaralda, perdón, y ya pues van los departamentos más educativos. Al que peor le fue a Guainía en esta evaluación. Y por último, como se mostró en la parte anterior, se miraron los comportamientos de los agrupamientos con respecto a los puntajes de inglés por género de los evaluados. Entonces, si se dan cuenta, en la parte de inglés, el mayor índice pues, evaluado fue el femenino y el mayor agrupamiento de puntaje bajo estaba en la parte femenina, aunque pues en la parte masculina puede decirse que esté más, pero el índice de evaluados es un poco menor. Entonces con esto concluimos la muestra del programa y esperamos que les haya sido de su agrado. Muchas gracias profesor y que tenga feliz noche.